Vaya buscando en la palabra de Dios en el libro de 1 Timoteo, capítulo 2. Seguimos viendo un poco más de doctrina. En este caso estamos viendo la doctrina de la salvación. El domingo pasado también, algo estuvimos observando, pero es necesario, hermano, que la iglesia pueda comprender doctrina. Es muy importante, muy importante. Y vamos a ver algunos aspectos con respecto a la salvación. 2 Timoteo capítulo 2 dice instrucciones sobre la oración. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el versículo del cual nos vamos a centrar. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Acá vamos a ver algunos aspectos de la salvación. Nosotros sabemos que este es el deseo de Dios. El profundo deseo de Dios es que todas las personas puedan ser salvas. El ser humano es creación de Dios. Es algo de lo cual Dios tiene muchísimo aprecio, que es por el hombre. Hablo hombre en género, ¿no? Tanto hombres y mujeres. Y la verdad que por eso nosotros oramos, pedimos, le rogamos al Señor. A veces por eso dice ahí, ¿no?, la palabra, estemos orando por aquellas personas, ya sean alguien que conozcamos o inclusive ahí por gobernantes, por las personas que están en eminencia. Este es el deseo de Dios. Por eso oramos, por eso le pedimos a Dios que envíe salvación. Oramos por un familiar, por un vecino, por un amigo, por algún compañero de trabajo. En fin, oramos y le pedimos a Dios que tenga misericordia y que el mensaje de salvación llegue a las vidas de las personas. Esta es una gran responsabilidad que tenemos. Dios va a utilizar el único medio, en este caso es la palabra de Dios, pero necesitan instrumentos que son personas, ¿no es cierto? A cada uno de nosotros tenemos este mandato. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el deseo de Dios. Dios desea esto, anhela esto. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La verdad que cuando nosotros predicamos, algunas personas reciben a Cristo, reciben el mensaje, pero otros lo rechazan. Otros no quieren saber nada con el Evangelio, no quieren saber nada con Dios. Pero no vamos a entrar en ese aspecto. La verdad que damos gracias a Dios porque en algún momento de sus vidas llegó el Evangelio. En mi caso llegó en los años 90, llegó el Evangelio. Entendí cuál era mi condición, ¿no es cierto? Que estaba separado de Dios, era un pecador. Comprendí la obra del Señor Jesús en la cruz, que Él fue y murió, pagó mis pecados, resucitó al tercer día. Hallé en Él salvación y usted también halló salvación en Él. Si pudiéramos recordar ese día, es un día glorioso, magnífico, haber conocido a Cristo. Y de ese día pasamos a ser llamados hijos de Dios y damos gloria a Dios. Y hasta acá, hermanos, está todo perfecto y está bárbaro, ¿no es cierto? Hemos alcanzado Dios nos regaló la salvación, Dios envió salvación. Y gracias a Dios que pudimos recibir a Cristo. Somos salvos.
Y somos salvos para siempre. La salvación no la perdemos. No hay manera de perderla, porque ha sido un regalo de Dios. Jesucristo murió una vez y para siempre. Somos salvos. Pero como hemos leído, queridos hermanos, falta la otra mitad. Falta una parte que difícilmente o muy... mire, esto que yo les explico es doctrina. Lo hemos enseñado o se ha enseñado siempre, toda la vida. Si ustedes leyeron ahí en Timoteo, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Perfecto hasta ahí. Somos salvos. ¿Y qué más? Y que vengan al conocimiento de la verdad. Esa mitad, muchos de nosotros todavía no la hemos comprendido. No la hemos comprendido. Queridos hermanos, nosotros somos salvos por la obra del Señor Jesús y somos salvos posicionalmente. Pase lo que pase, somos salvos eternamente y estaremos para siempre con Él. Pero hay una parte, queridos hermanos, que debemos hacer nosotros. Y es ir hacia el conocimiento de la verdad. Y esto es muy, muy importante para nosotros. Muy importante. Suele ocurrir, hermanos, que muchos hermanos todavía reniegan de venir hacia el conocimiento de la verdad. Son salvos, perfecto. Y no significa que la salvación es incompleta, sino que porque sabemos que la salvación es eterna. Pero queridos hermanos, si el creyente no viene al conocimiento de la verdad, no estará viviendo la plenitud de la salvación. No estará viviendo la plenitud de la gracia de Dios. Porque hay una parte que debemos hacer nosotros. Hay una parte que la hizo Dios, pero hay otra que debemos hacer nosotros, que es ir al conocimiento de la verdad. Y cuando hablamos del conocimiento de la verdad, es ir hacia Jesucristo, poder absorber de Él todo lo posible, todo lo que sea necesario, para que nuestras vidas comiencen a cambiar, a ser cada vez más semejantes a Él. Yo quisiera, si usted me puede acompañar en el libro de Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Usted va a ver la primera vez en el Nuevo Testamento que se ve de manera explícita, o sea, directa, las tres partes del hombre, cómo está dividido el hombre. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, fíjense, ahí aparece, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es la primera vez que en el Nuevo Testamento aparece de manera explícita las tres partes que componen el hombre. Usted y yo estamos divididos en tres partes: alma, cuerpo y espíritu. Esas tres partes. Somos tripartitos, podríamos decir. El espíritu, hermanos, es lo que se conecta con Dios. Es donde se establece la comunión con Él.
es lo que Dios restaura en la salvación. Cuando nosotros somos salvos, esa conexión vuelve. Es lo que habíamos perdido. Estábamos lejos de Dios. Estábamos separados de Él. Eran los pecados los que nos separaba. Era un abismo que teníamos entre medio. Y Él necesitaba, o mejor dicho, nosotros necesitábamos restaurar ese vínculo con Dios. Para eso Dios otorga salvación. Y queridos hermanos, esta es el área de la salvación posicional que es eterna, completa. Dios ha hecho esto. Es lo que Dios restaura en la salvación. Es el vínculo, es la comunión con Él. Esta salvación es inalterable, eterna. Tal es la restauración que el Espíritu Santo toma posesión de esta área de nuestra vida. Él viene a morar y toma posesión de esta área, el Espíritu Santo. Ahora quedan dos, que es el alma y el cuerpo. Como ustedes saben, hermanos, el alma es donde están nuestras emociones y pensamientos, es la inteligencia, el razonamiento. Y es lo que nos ayuda a poder comunicarnos y establecer un vínculo con las personas. Es la mente, la razón. Y luego está el cuerpo. Es lo que contiene el espíritu y el alma. Es donde está la fuerza física. Y es lo que nos conecta y nos hace sobrevivir al medio ambiente, el cuerpo. Así estamos divididos en tres partes. Estas dos últimas, el alma y el cuerpo, están sujetas a corrupción. Todavía están sujetas a corrupción. Solamente cuando el Señor venga a buscarnos o cuando estemos en su presencia, estas dos partes van a ser glorificadas. Y ahí no habrá más contaminación por el pecado. Tendremos cuerpos nuevos y una mente nueva. Estas dos son las que están sujetas a corrupción. Pero cuando venimos al conocimiento de la verdad, comienza una transformación en nosotros. Cuando venimos a Jesucristo y a conocerle a Él, nuestra alma y nuestro cuerpo comienzan a sufrir modificaciones. Comienzan a gozar de la plenitud de la salvación. Comienzan a gozar de la gracia de Dios, nuestra mente y nuestro cuerpo. Pero es necesario ir hacia el conocimiento de la verdad. Ahora, cuando nosotros no vamos al conocimiento de la verdad, nuestras vidas son salvas, pero hay áreas de nuestra vida que crecen de manera atrofiada, no crecen de manera correcta. La Biblia explica mucho esto y en muchos aspectos de nuestras vidas. Voy a tratar de ser un poco más gráfico. Hay un nuevo nacimiento, ¿no es cierto? Cuando un niño nace, venimos a Cristo, tenemos una nueva vida, y piensen, cuando, las mamás, ¿no? Las papás también, porque los papás también ven a sus hijos crecer, ¿no es cierto? Cuando un niño nace, tiene vida, comienza a crecer. Piense la situación. ¿Qué pasaría, y con mucho respeto también lo digo, si pasa el tiempo y el bebé no crece, no camina, no razona, no está alcanzando las expectativas que teníamos? Significa que algo está ocurriendo, ¿no es cierto? Algo está pasando.
Si lo llevamos al plano espiritual, en nuestras vidas, también es muy similar. Muchos creyentes nacen, pero no se desarrollan, no crecen. Y en muchos casos crecen, pero de manera atrofiada. Si el creyente no viene al conocimiento de la verdad, su crecimiento se verá afectado. Es porque no se alimenta. Y eso afecta el cuerpo y la mente, no su espíritu, porque se ha sido salvado. Se sigue conectando con Dios, sigue hablando con Él. ¿Y saben lo que me llamó la atención para poder hablar de esto? Es que veo muchas veces, muchos creyentes que tienen muchísimos años en el Evangelio, y uno dice, vienen a la iglesia, vienen, escuchan, inclusive oran, pero no hay crecimiento. No hay crecimiento. Y eso me llamó mucho la atención. Y de la única forma para poder comprender esto es entendiendo la doctrina de la salvación. Cómo actúa la salvación. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Había nacido, pero comenzó a crecer. Cuando el creyente no viene al conocimiento de la verdad y no se alimenta de la palabra de Dios y no lo baja a su ser, a su cuerpo, transformando todo ese conocimiento en una acción en su vida, si no lo hace, será un niño espiritual siempre. Pasarán los años, pasarán los días, y si alguno de nosotros no viene al conocimiento de la verdad, será un niño espiritual siempre. ¿Podrían acompañarme en 1 Corintios capítulo 3? 1 Corintios capítulo 3, ustedes van a ver ahí el relato del apóstol Pablo, ¿no? Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo le está hablando a hermanos, gente que es salva, que ha sido salvada, pero que no vinieron al conocimiento de la verdad. Entonces todavía conservaban aspectos de niñez espiritual, porque no crecían, no crecieron, no absorbieron el conocimiento, no lo pusieron por obra. Entonces tenían todos estos problemas la iglesia de Corintios. Algunos dicen que, un creyente no podría ser carnal, porque las obras de la carne han sido crucificadas en la cruz. O sea, podríamos decir que un creyente o alguien que se conduce de esta forma no es un creyente. Pero no quiero ir a ese extremo, porque no hay demasiada evidencia bíblica como para pensar así. Creo que debiéramos primero abordar algunos principios bíblicos para llegar a ese extremo y decir, este no es un creyente. Para decir que no es un creyente es el que le da plenamente la espalda a Dios, no viene más a la iglesia, no le interesa más nada, vuelve al mundo, vuelve con su vida y chao.
pero estoy hablando de alguien que está viniendo a la iglesia y que viene durante años, pero no da fruto. No refleja la imagen de Cristo, pero viene, está. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Pablo le está hablando a personas que son creyentes en la iglesia de Corintios. El creyente que no viene al conocimiento de la verdad y que solamente se ha conformado con la salvación posicional que tenemos, va a presentar algunas características. Tratar de mantener un diálogo espiritual es casi imposible. Con una persona que es un niño espiritual, tratar de mantener un diálogo espiritual es casi imposible. Va a hablar de trabajo, de fútbol, de quehaceres domésticos, inclusive va a hablar de política, de cuestiones seculares, pero temas espirituales o bíblicos no lo registra, no lo tolera, porque es un alimento muy sólido, no está acostumbrado a comer eso. No lo tolera, porque no están habituados. No se puede entablar una conversación espiritual, bíblica. Le resulta raro. También va a presentar aspectos de su conducta. Un niño espiritual tendrá celos de otro hermano, vivirá en contiendas, peleando con uno, peleando con el otro. Dice la palabra que, como leíamos ahí en Corintios, disensiones. Divide la iglesia con chismes y truhanerías. Eso está queriendo decir la palabra y disensiones. Vive como un hombre natural, guiado por sus pensamientos impíos. Fíjense, no sois carnales, no andáis como hombres, como un hombre normal, como cualquier hombre que encontramos a la vuelta de la esquina. Vive de manera natural. No le interesa tener un diálogo bíblico porque no lo puede tener. Como decía un pastor, ¿no? Le decimos del libro de Habacuc y piensa que es un... ¿Qué? Puede pensar que puede ser cualquier cosa, menos un libro de la Biblia. Sofonías, Ageo. Vamos a hablar de Apocalipsis capítulo 20 y... ¿qué es eso? Vamos a hablar de las dispensaciones, hermanos. ¿Qué le parece? Vamos a hablar de los acontecimientos futuros. Nada. Teología básica. Nah. Déjame que prendo el tele y veo otra cosa. ¿Es salvo? Sí. ¿Es un creyente? Sí. Pero como no viene al conocimiento de la verdad, todavía vive en su carne. No ha trabajado sobre su alma y sobre su cuerpo. No le ha dado importancia. Lo ha descuidado. Ahora, ¿por qué lo descuidamos? Porque eso tiene un costo. Venir al conocimiento de la verdad tiene un costo que muy pocos estamos dispuestos a pagar, o muy pocos están dispuestos a pagar.
Primera Corintios, si están ahí en el libro de Corintios, fíjense Primera Corintios capítulo 9, si es que lo tiene a mano, si no yo se lo leo desde acá. ¿Cómo comienza a venir al conocimiento de la verdad? ¿Cómo comienza el hermano a pagar el precio? ¿Cómo lo hace? Primera Corintios capítulo 9, versículo 25. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ello a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esto es lo que hace el creyente. Somete su cuerpo y lo pone al servicio de Dios. Y se va a abstener de un montón de cosas. Va a someter su vida, su cuerpo, a fin de recibir el premio celestial. Está pensando en las cosas que vienen de Dios. Está pensando en lo celestial. Y el hermano o la hermana comienza a pagar el precio de venir al conocimiento de la verdad. Comienza a someter su vida a Dios. Si no lo hace, será un niño. Primera Pedro capítulo 2 dice, amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero el que no se abstiene de los deseos carnales seguirá siendo un niño. No quiere venir al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque tiene que someter su carne. No quiere venir al conocimiento de la verdad porque tiene que someter su vida y ponerla al servicio de Dios. Y no lo quiere hacer. Porque lo ve que es demasiado el costo. Porque dice, yo tengo una vida. Yo tengo mi familia, tengo mis cosas, tengo mi trabajo, Y no está dispuesto a pagar el precio. No lo quiere hacer. Someto mi cuerpo, someto la carne, poniéndola al servicio de Dios. Y un ejemplo es, hermano, yo a veces estoy cansado, ¿no es cierto? ¿Y cómo comienzo a someter el cuerpo? Aún así, trato de servir a Dios. Cuando estoy desanimado, aún así, saco fuerzas de donde no hay, someto el cuerpo. Cuando no tengo ganas, someto el cuerpo. Someto mi carne, estoy dispuesto a pagar el costo. Estoy dispuesto a velar. ¿De qué otra manera, hermanos, nosotros sometemos también, venimos al conocimiento de la verdad? Primera Timoteo capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra de Dios, esto lo tenemos hasta de memoria, lo sabemos. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 11. Dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Fíjense cómo somete su vida. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación, la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto, fíjense la palabra que utiliza, te salvarás a ti mismo. Comienza la otra área de salvación. Por eso es tan importante la doctrina de la salvación. Venir al conocimiento de la verdad es ser ejemplo
Es el ejemplo. ¿Y quién paga ese precio? Es ocuparse de la lectura. No descuidar el don. No descuidar el don. Ocuparse, permanecer. Esto es, hermanos, venir al conocimiento de la verdad. Nuestra alma de esta forma comienza a vivir la salvación en plenitud. Ahora, ¿quién está dispuesto a pagar el precio? ¿Quién está dispuesto? Esa es la gran pregunta. ¿Quién está dispuesto? Todos lo conocemos de memoria este texto, ustedes yo se los voy a leer, ustedes se van a acordar. En Mateo 16 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto el Señor Jesús, ¿a quién se los dijo? A sus discípulos. No se lo dijo a gente inconversa. No se lo dijo ni a los fariseos, ni a los publicanos. Se lo dijo a sus discípulos. A sus discípulos. A gente que es salva. Salvo uno que era Judas, pero se lo dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere. Dios no fuerza a nadie. Dios no obliga a nadie. Si alguno quiere. Algunos quieren y otros no quieren. Dios no fuerza a nadie a seguirle. Dios no fuerza a nadie a que se niegue a sí mismo. Dios no fuerza a nadie a que tome la cruz. Dios no obliga a nadie a que le siga. Si alguno quiere. Seremos como las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Las 10 tenían aceite en su lámpara, esperando al esposo, pero bueno, todas se durmieron. Les venció un poco la carne. Pero hubo 5 de las 10 que no solo tenían aceite en su lámpara, ahí vemos que vemos salvación, pero de esas 5 había que además de tener aceite en la lámpara, tenían aceite en la vasija. Y son llamadas prudentes. Son aquellos que se preocuparon. Son aquellos que pagaron el costo. Hermanos, pagar el costo, venir al conocimiento de la verdad, es someter la carne y es someter el alma. Si no lo hacemos, la plenitud de la salvación no es completa. Queridos hermanos, pregúntese, ¿por qué me vence el pecado? ¿Por qué me puede más la carne? ¿Por qué no puedo seguir las pisadas del Señor? ¿Por qué abandono tan rápido? ¿Por qué me cuesta tanto cambiar? Y es porque no vengo al conocimiento de la verdad.
porque no me interesa hacerlo. Es por eso, no es por otra cosa. Dios llama a su pueblo en esta mañana. Dios llama al pueblo de aquí de Centenario en esta mañana. Querido hermano, yo solamente soy un heraldo de Dios, solamente soy un vocero, un simple vocero. Dios le está diciendo en esta mañana, Dios le está preguntando, ¿quién vendrá al conocimiento de la verdad? ¿Quién quiere venir? ¿Quién someterá su alma y su cuerpo? ¿Quién está dispuesto a negarse a sí mismo? ¿Quién está dispuesto a tomar la cruz? ¿Quién está dispuesto a seguirle? Dios lo está llamando, hermano. Si alguno quiere, ¿quién lo quiere hacer? ¿Seremos como el profeta? Heme aquí, Señor. ¿Quién lo hará? Queridos hermanos, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor vendrá y cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí. Cada uno de nosotros tarde o temprano nos tendremos que enfrentar ante los ojos del Salvador. Cada uno de nosotros veremos las llagas en sus manos y en sus pies. ¿A dónde huiremos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué va a hacer, hermano? Se me ha ido la hora. Tenemos que salir, hermanos, de la niñez espiritual, de venir al conocimiento de la verdad. Dios no lo obliga. Dios no lo obliga. Pero si me amáis, dice la palabra, si me amáis, obedecéis mis mandamientos. Vamos a orar.